Este es el segundo encuentro de esta miniserie en la que estamos estableciendo una comparación entre las cosmovisiones de la ideología de género y la cosmovisión cristiana. Comprender estas diferencias ayuda a conducirnos correctamente ante las discrepancias que puedan existir entre una y otra y sostener con argumentos sólidos nuestra posición siguiendo la verdad en amor, como encontramos en la carta de Pablo a los Efesios. En el primer encuentro introdujimos las diferencias de ambas cosmovisiones con respecto a la familia y algunas de las implicaciones que éstas pueden tener sobre la sociedad cubana actual. Hoy nos acercaremos a estas posiciones respectivas en lo relacionado con la moral. Con respecto a la moral y la ideología de género, vamos a ver que la ideología de género es una de las hijas contemporáneas del relativismo moral. El relativismo moral es muy antiguo. Por ejemplo, uno de los primeros exponentes del relativismo moral fueron los sofistas, unos mercenarios que defendían con su retórica cualquier tipo de criterio con tal de recibir remuneración. Platón, que no era muy amigo de los sofistas realmente, fue quien dijo que Protágoras fue la persona que profesionalizó de manera oficial el trabajo de los sofistas. Este Protágoras, que fue un filósofo griego del siglo V antes de Jesucristo, afirmó que, y esta es una declaración importante, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiso decir con esto? Que el hombre es la norma de verdad para sí mismo y por lo tanto la verdad es relativa a cada individuo. Cuando se aplica esta máxima al campo de la ética, llega inexorablemente al relativismo moral, que puede ser mayor o menor, puede ser más o menos radical en dependencia de lo que se considere como hombre en esta afirmación. Hombre, por ejemplo, puede referirse a un individuo, pero también puede referirse a un grupo de personas o a una nación o a toda la humanidad. No pretendemos explicar hoy las diferentes manifestaciones del relativismo moral, las cuales pueden ir desde el subjetivismo hasta la tolerancia, habiendo pasado antes por posiciones como el convencionalismo, el escepticismo ético o el relativismo combinatorio. Solo queremos dejar claro que los diferentes grupos que se pueden englobar dentro de la ideología de género pueden llegar a tener diversas posiciones, como las que existen, por ejemplo, dentro de los grupos que se consideran cristianos. Conversar sobre la ideología de género con un convencionalista, como si fuera un subjetivista, podría ser tan contraproducente como conversar sobre la salvación con un bautista como si se tratara de un católico. En lo que sí concuerdan todos los grupos que apuestan por la ideología de género es que el hombre es la medida de todas las cosas. Y cuando el hombre es la medida de todas las cosas, entonces no hay una medida absoluta y final de la moral, sino que es el hombre quien determina la moral. En tal caso, es entendible que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el transgenerismo y casos más avanzados, más extremos, podríamos decir como la pedofilia o la transespecie, deban ser socialmente aceptables para quienes aceptan el relativismo moral. El relativismo moral ha estado latente en toda la historia de la humanidad y en todas las culturas, así como los virus forman parte de todo ecosistema. Periódicamente este virus se ha descontrolado y ha dañado a sociedades enteras, pero nunca antes como ha ocurrido en la sociedad posmoderna. Al conjugarse históricamente la dialéctica hegeliana con el evolucionismo, con el existencialismo, con el nihilismo, con el globalismo y un sinnúmero de ismos más, se ha creado un caldo de cultivo óptimo para que el relativismo moral alcance niveles pandémicos, podríamos decir, sin precedente, especialmente en el mundo occidental, dentro del cual se encuentra nuestra Cuba, nuestra amada nación. Uno de los factores que muchos teólogos conservadores consideran determinante en todo este fenómeno ha sido el retiro de la iglesia cristiana del campo de lo social. Como todos esos ismos de los cuales ya hablamos, del mundo moderno, son hijos del iluminismo, y el iluminismo se puede entender que en gran medida es hijo de la reforma cristiana. Entonces la iglesia como que se autorrelegó, dejando lugar a todos estos hijos o hijastros o nietastros, no sé, se relegó al campo de lo religioso sin tener prácticamente ninguna voz y prácticamente ningún voto en la sociedad secular actual.
se recluyó a su aposento alto. Después de mucho tiempo alejada de la arena pública, una parte significativa de la iglesia quiere volver a participar y a emitir sus criterios por considerarlos indispensables para el correcto funcionamiento de la sociedad moderna que está, vamos a decir, bajo esta pandemia del relativismo moral. Pero esta conducta de la iglesia ahora de volver a involucrarse con la sociedad es vista por muchos sectores seculares como una intromisión por parte de la iglesia en un terreno que ya no le corresponde, que otrora estuvo pero ya no le corresponde. Dejó ese terreno, ahora no puede volver a él según estas personas. El gran desafío que tiene la iglesia en este mundo postmoderno es volver a asumir su labor profética dentro de la sociedad, demostrando la validez de su cosmovisión desde la coherencia de la razón, la lógica, la ciencia, la psicología, el bienestar social y otros muchos aspectos. Yendo entonces ya a la posición del cristianismo con respecto a la moral, la cosmovisión moral del cristianismo, entendemos que si la máxima del relativismo es que el hombre es la medida de todas las cosas, entonces la máxima del cristianismo es que Dios es la medida de todas las cosas. Si el corolario de la primera es que la verdad es relativa a cada quien y por tanto no hay verdad absoluta, sino que toda la verdad es relativa, entonces el corolario de la segunda, de la cosmovisión cristiana, es que la verdad es relativa a Dios y por ende sí existe una verdad final y absoluta. Si la primera lleva a sus adeptos a declarar que la moral es relativa, la segunda lleva a los cristianos a declarar que sí existen absolutos morales. Hoy analizaremos Romanos capítulos 1 y 2 para explicar algunos principios básicos por los que la iglesia se siente en la responsabilidad de predicar y defender en la arena pública que Dios es la medida de todas las cosas y no precisamente el hombre. Lo primero lo vemos en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25, donde entendemos como cristianos que cuando Dios no es la medida de todas las cosas, entonces estamos destinados al absurdo. Y dice así Pablo en estos versículos del capítulo 1 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen o que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Caemos en el absurdo porque tenemos que admitir que para subsistir como seres humanos necesitamos valores tradicionales como el amor y la fraternidad. Pero es que no hay una forma de justificar la existencia o la validez de estos valores que todo el mundo considera que son indispensables para subsistir como humanidad, por el hecho de que no existen entonces valores morales, absolutos morales. El absurdo de necesitar a alguien en quien confiar, pero como una autoridad final, ¿no? Pero entonces, como no aceptamos a Dios como autoridad final, lo que hacemos es que nos vemos obligados a confiar en gobiernos dictatoriales, en hombres imperfectos, incluso degradarnos a confiar en animales, piedras, palos, etc. La segunda razón por la que la iglesia siente la necesidad de comunicar esto a nuestra nación es que cuando Dios no es la medida de todas las cosas, estamos destinados a la autodestrucción, y lo vemos en Romanos capítulo 1, 26 al 32. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, se volvieron lesbianas. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, o sea, se volvieron homosexuales, gays, y se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que según Dios los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fyodor Dostoyevsky, que entendió muy bien el peligro de este relativismo moral, un ruso que escribió novelas como Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, él trató de mostrar que si se niega la existencia de Dios, entonces uno comienza a naufragar por completo en el relativismo moral. De modo que en ningún acto, sin importar cuán terrible o atroz sea este acto, ninguno de ellos puede ser condenado por alguien que ve al hombre como la medida de todas las cosas, o sea que está afiliado o cree en el relativismo moral. Vivir, él continúa con este pensamiento, vivir constantemente con esa visión de la vida es impensable, y decía él, imposible. Por lo tanto, el relativismo moral es destructivo para la vida y termina siempre, lógicamente, en el suicidio y en la aniquilación. Si Dios no es la medida de todas las cosas, sentencia a Dostoyevsky, entonces todas las cosas son permitidas. En tercer lugar, si Dios no es la medida de todas las cosas, entonces estamos destinados al agobio de la culpa. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, las personas que no creen en Dios, ellos no tienen ley, aún así hacen por naturaleza lo que es de ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, demostrando que en ellos está la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará todas las cosas a través de Jesucristo conforme al Evangelio. Por mucho que el hombre grite, por mucho que los seres humanos se reúnan para legislar que no hay una moral absoluta, en lo más profundo de su corazón, desde la esencia misma de su conciencia, desde la más pura lógica de sus razonamientos, sabe honestamente que sí existe una norma final, moral, absoluta, porque Dios se le impregnó al ser humano en su ADN, que no han podido borrarla ni con la erosión de las arenas de los siglos y siglos que han pasado desde aquel primer acto de rebeldía en que el hombre, allá en Edén, quiso ponerse como el centro en el lugar de Dios en el que debía estar constantemente y en el que está Dios. Tenemos esperanza de que Dios en su misericordia usará a la iglesia cubana en el poder de su Santo Espíritu para despertar su ley en el corazón, la conciencia y en la razón del pueblo cubano. Concluyendo, la conducta más cómoda de la iglesia es quedarse recluida dentro de su institución. Bajar de su aposento alto va a implicar desagrado, incomodidad y hasta agresión de un mundo secular que no quiere escucharla. Pero la misión de la iglesia jamás ha sido quedarse, sino que siempre ha sido ir por todo el mundo y anunciar el evangelio de la reconciliación. La iglesia cubana no se va a quedar en el templo, sino que va a bendecir a nuestra nación, recordándole que es Dios y no el hombre la medida de todas las cosas. Lo haremos porque no deseamos que nuestra nación quede abandonada en el absurdo, sino que viva en la verdad. No queremos ver a nuestra Cuba caminando una autodestrucción, sino experimentando un verdadero florecimiento. No queremos quedarnos quietos y no nos vamos a quedar quietos viendo a nuestra Cuba prisionera de la culpa, sino viviendo en verdadera libertad. Cuba para Cristo.